Buenas tardes amigos, los saludos en el nombre del Señor. Les invito hoy a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 7. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Amén. Esta tarde vamos a hablar del nuevo nacimiento, en el cual todos los seres humanos necesitan. ¿Y por qué todos? Porque la Biblia nos enseña que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Eso Dios nos quiere decir, que del momento que somos engendrados desde el vientre de nuestra madre, es que estamos destinados a irnos al infierno. Porque nacemos de una semilla de maldad. Y una semilla de maldad, ¿qué fruto puede dar? Solamente mal. Sin importar, sin importar las obras que nosotros podamos hacer en vida, que ante nuestros propios ojos pueden ser misericordiosas, benevolentes, dignas de ser alabadas y de ser también copiadas para que todo el mundo pueda imitar esos actos benevolentes y benéficos que las personas puedan hacer. El ser humano puede hacer obras buenas o malas dependiendo de la educación, de la crianza que hayan recibido. Hubo alguien que le estuvo inculcando esos valores. Y como somos creación de Dios, también tenemos virtudes de Dios, por las cuales también nos podemos nosotros desarrollar en este mundo. Pero eso no quiere decir que seamos verdaderamente buenos delante de los ojos de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Porque Nicodemo no entendía el significado que Jesús le quería entregar a Nicodemo referente al nuevo nacimiento. Y Jesús le recalcó que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Una persona, por mucho que diga Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, hice muchas cosas en tu nombre, levanté iglesias en tu nombre, evangelicé en tu nombre, puse las manos sobre los enfermos y fueron sanados en tu nombre. Pero si aquellas personas no nacieron de nuevo de agua y de espíritu, no entrarán en el reino de Dios. Y esa es la importancia, es por qué nosotros debemos de asegurarnos que seamos verdaderos cristianos delante de los ojos de Dios, no delante del ser humano, porque delante de los humanos, de las personas,
Podemos aparentar muchas cosas, pero Dios no puede ser engañado porque Dios ve el corazón del hombre. Y Dios sabe quién tiene el Espíritu Santo en su corazón y quién no lo tiene. Por eso que el ser humano es imperfecto, desde la creación que es imperfecto, a pesar que muchos dicen que fuimos creados perfectos en un comienzo. Adán y Eva eran perfectos, porque habitaban delante de Dios y comían de los frutos de los huertos del Edén. Eso es falso. Adán y Eva no tenían pecado. Sí, es una realidad, pero no eran perfectos. ¿Y por qué no eran perfectos? Porque una persona perfecta no puede ser engañada. Dios es perfecto y Dios no puede ser engañado. Y por lo tanto, en el momento que la serpiente antigua, Satanás el diablo, le habló al oído a Eva y la engañó y la convenció de comer el fruto prohibido, afloró su imperfección. Y por eso Eva le creyó a la palabra de Satanás y entró el pecado en su vida. Ese simple ejemplo nos muestra a nosotros cuán frágiles somos ante el engaño, ante las mentiras, ante las traiciones. Por eso que Dios nos dejó las Escrituras para que nos diéramos cuenta de quiénes somos nosotros delante de Dios. Y como ustedes ya saben, que muchos hablan de las Escrituras, pero no todos las entienden, como Dios quiere que uno las entienda. Muchos hablan de fe, pero no todos tienen la fe que Dios demanda. Muchos hablan del reino de los cielos y le ponen precio al reino de los cielos. Ellos darán su cuenta delante de Dios y no escaparán. Porque de lo que uno recibe por gracia uno debe de entregarlo. Imagínese usted si Jesús hubiese cobrado en aquellos tiempos, ¿acaso no se hubiese convertido en una persona millonaria? Pero nos olvidamos de aquello, ¿cierto? Eso ya el pasado, el presente es otra historia, ¿no es cierto? Tomamos la Biblia, versículos, o imitamos cosas que Jesús hizo a conveniencia, ¿cierto? No tratamos de imitar la vida de Jesús, sino que queremos utilizar a Jesús para lograr nuestros propios objetivos. Personas avarientas que pregonan el Evangelio, dicen, pero están preocupados de sus propios bolsillos y no de hacer que las personas que los oyen, a ellos, reciban la remisión de sus pecados y que nazcan de nuevo. Pero sí están muy preocupados que le paguen el diezmo, de llenar sus bolsillos, las arcas, porque le dicen al pueblo que es necesario para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. Y es una realidad, ¿cierto? Es necesario que la obra de Dios crezca, siempre y cuando tú estés haciendo la obra de Dios. Porque si tú no haces la obra de Dios, no haces que las personas nazcan de nuevo o reciban remisión de pecados y el Espíritu Santo en su corazón, estás haciendo la obra de Satanás. No eres un templo de Dios, eres una sinagoga de Satanás. Y lo único que buscas tú, llenarte tus propios bolsillos y el esfuerzo de la gente que se sienta en la silla o las bancas de tu propia iglesia. Te has convertido en un escarnecedor de alma de aquellos que tú odias, esos que tú predicas y odias. Tú eres parte de ellos. Por eso que es necesario predicar el Evangelio tal como es. Por eso es necesario preocuparse por las almas,
para que reciban remisión de pecados, para que nazcan de nuevo. Nicodemo era un principal de los judíos, una persona que enseñaba los templos, una persona que entendía la escritura, se la conocía al revés y al derecho. Se la conocía por completo. Y aún así no entendía. Pero Nicodemo algo bueno hizo. Fue que reconoció que Jesús era una persona importante, que era un enviado de Dios. De lo contrario, no se hubiese acercado a Jesús, le hubiese dicho: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con Dios. Nicodemo reconoció que Jesús venía de parte de Dios, a pesar que él era maestro, que tenía el conocimiento de la Escritura, pero no la entendía, no tenía la revelación espiritual. Él tenía el conocimiento de la letra, te podía recitar el Antiguo Testamento, la Torá, te la podía recitar al revés y al derecho, y la enseñaba con elocuencia, pero no entendía muchas veces las palabras espirituales que Jesús quería transmitir a su pueblo y a aquellos que tengan oídos para oír. Pero sí tuvo un corazón humilde, y por ese corazón sensible pudo acercarse a Jesús y decirle: Rabí, sabemos que viene de parte de Dios como maestro. Si no, no harías todas estas señales si Dios no está contigo. Reconoció en Jesús. Y por eso que fue de noche. ¿Y por qué fue de noche? Porque existen dos tipos de personas en el mundo: los justos y los pecadores. Los justos son luz en medio de las tinieblas, y los pecadores aún están en la oscuridad. Nicodemo aún estaba en el pecado, aún vivía inmerso en el pecado, producto que no había conocido o reconocido a Jesús como su único Salvador. Porque en él no estaba el Espíritu Santo, a pesar que tenía el conocimiento de la Escritura, pero no conocía el Evangelio verdadero. No había recibido la remisión de sus pecados en su vida. Ahí estaba al frente de él el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y por esa humildad Jesús le respondió: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Jesús quería que Nicodemo entendiera esas palabras que para Jesús eran sencillas, pero aún así Nicodemo no podía entender, porque él no conocía su propia naturaleza humana, no entendía que él era parte del pecado, que Nicodemo se formó en el vientre de su madre y nació siendo pecador. Nicodemo no entendía que él estaba destinado a irse al infierno si no nacía de nuevo. Y así hoy en estos tiempos muchas personas desconocen su naturaleza humana, desconocen que desde el vientre de la madre están destinados a irse al infierno. Y por eso que es necesario enseñar el Evangelio. Por eso que Jesús en el Antiguo Testamento dice circuncidar el prepucio del nacido a los 8 días. Jesús mandó a circuncidar el prepucio de los recién nacidos. Y es un estatuto perpetuo. Circuncidaos. Y aquí el que tiene entendimiento logre comprender
cuán grande es el poder de Dios, que Él no deja nada al azar. Y Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él pensaba con su mente carnal, él pensaba humanamente. Él creía que algo tenía que hacer como ser humano o tener algún mérito para alcanzar el reino de los cielos. Algún esfuerzo él tenía que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Él no le cabía en la cabeza. No podía entender de lo que Jesús estaba hablando, porque él estaba acostumbrado a esa vida de obras, así como en estos tiempos también. Muchos le dan carga al pueblo, le exigen obras materiales, le exigen caridad, y le exigen y le exigen. Y le enseñan los 10 mandamientos, y siempre le sugieren, le reclaman y le exigen muchas veces que es importante guardar los mandamientos de Dios, porque eso hace la diferencia entre obedecer la palabra de Dios y ser igual que las personas del mundo. Y si queremos acercarnos a Dios, debemos de obedecer su palabra. Y comienzan a tirar lazos y cadenas, el cual atan más al pueblo a las obras y no a la fe. Y a pesar que la Biblia dice que nadie es justificado por las obras de la ley, nadie es justificado por las obras de la ley, porque la justificación es por gracia, por la fe en Jesucristo. Pero aún así recargan las obras de la ley. Y como el pueblo no lee, no estudia y cree que las personas que están al frente quieren el bien para con ellos, creen todo lo que le están enseñando sin cuestionar. Pero cuando nace una persona que cuestiona sus enseñanzas, es una persona conflictiva y lo apartan de la iglesia y tratan que nadie lo vea y ojalá que nunca más vaya a esa iglesia. Y así es en todos los lugares donde se predique el Evangelio sin la guía del Espíritu Santo, va a suceder esas cosas. Nicodemo, un experto en la Escritura, pero no entendía, pensaba con la mente carnal. Y por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Le volvió a recargar Jesús. Le remarcó Jesús a Nicodemo y le dijo que era necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Pero Nicodemo seguía sin entender cómo. Porque su mente pensaba carnalmente. Porque él no tenía la revelación del Evangelio. Y luego en el versículo 6 Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le quería hacer entender a Nicodemo que no era como él pensaba, que no era producto de sus propios esfuerzos, de su propia carnalidad, de sus propios méritos, sino que era por gracia, por fe, por creer en Él, por creer en Jesucristo, por creer que Él vino a salvar al mal vil pecador, que Él vino a este mundo, nació por obra del Espíritu Santo, a través de la Virgen María, ¿cierto?
que él fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán para cumplir toda justicia, y que luego él fue al madero de la cruz para dar la paga por nuestros pecados, para luego levantarse al tercer día de entre los muertos. Y así todos aquellos que se unan por fe a Jesucristo, nazcan de nuevo por Jesucristo. El nacer de nuevo consiste en unirse con Jesús por fe. ¿Y cómo nosotros, los seres humanos, podemos unirnos a Jesús por fe? A través del Evangelio, el cual te enseña la remisión de pecados. ¿Tú sabes por qué Jesús fue al Jordán a los 30 años para ser bautizado por Juan Bautista, y solamente Juan Bautista y ningún otro más? Tenía que ser él. ¿Sabes tú por qué Jesús, entiendes por qué Jesús, al momento de salir de las aguas en su bautismo, se abrió los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre en los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia? En ese momento se manifestó la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿sabes tú la importancia por qué el Padre se complació de su Hijo cuando fue bautizado? ¿Por qué bajó el Espíritu Santo en ese momento? ¿Por qué Juan es el hombre más grande nacido de mujer? Juan Bautista, el hombre más grande nacido de mujer. Lo dijo Jesús. ¿Puedes comprender esa verdad? Si has comprendido esa verdad y esa realidad en tu vida, en ese momento tú vas a comenzar a unirte con Jesús en su bautismo, y el bautismo de Jesús va a ser tu bautismo por fe. Y porque fuiste bautizado juntamente con Jesús, fuiste a las aguas con Jesús, vas a ir al madero de la cruz. Porque los que están revestidos de Cristo van juntamente con Cristo a morir a la cruz. Y la muerte de Jesús es tu muerte espiritual, tu muerte al pecado. Y la resurrección de Jesús es cuando tú naciste de nuevo, como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Acaso no es lo que todo el mundo desea? Tener la mente de Cristo, vivir con Cristo, revestido de Cristo. Y así cuando el Padre vea nuestro corazón, va a ver a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón y se va a contentar con nosotros y nos va a llamar: ahí está mi Hijo amado. Y nosotros, porque tenemos Jesús en nuestro corazón y nos hemos unido con Jesús por la fe, podemos llamar al Padre Abba. Y cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos dará, si es su voluntad. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. El nacer de nuevo no consiste en sacrificios humanos, consiste en la fe en Jesucristo, en las obras que Jesús hizo para salvarte. ¿Tú sabes dónde Jesús tomó tus pecados? ¿Tú sabes dónde Jesús dio la paga por tus pecados? ¿Tú entiendes por qué Jesús tenía que levantarse de entre los muertos? Todo eso lo dice la Escritura. Para aquellos que tienen la revelación en el Espíritu de la palabra de Dios, lo pueden ver claramente. Pero aquellos que solamente
leen la letra, ahí va a estar oculta la verdad, porque no han sabido acercarse a Dios con un corazón humilde. Buscan a Dios equivocadamente. Pretenden acercarse a Dios con sus propios méritos, sus propios esfuerzos, cuando en verdad, cuando hacen esas cosas, es cuando más se alejan de Dios, más se alejan de la gracia y del corazón de Dios. Cuando el rey David huyó y se estaba escondiendo para que no lo mataran, llegó a una cueva y a esa cueva llegaban solamente personas débiles, deudores, personas que estaban huyendo. Y de esas personas armó un ejército y venció. A esas personas Dios busca, al necesitado, al oprimido, al débil, al insuficiente, al que necesita que lo salven. Examina tu vida. Date cuenta de quién eres tú delante de Dios. Deja tu arrogancia. ¿De qué te sirve ser arrogante delante de Dios u orgulloso? ¿De qué te sirve el orgullo? Si vas a pasar una eternidad en el infierno y no vas a poder entrar en el reino de Dios, simplemente por orgullo. ¿De qué te vale ser una persona íntegra en este mundo si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué más importante? ¿Esta vida que es pasajera o la vida venidera? Son pensamientos, son preguntas que uno debe de hacerse en la vida espiritual y que son necesarios que uno tenga la capacidad de responder. Porque hoy Jesús te dice que es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, si quieres entrar en el reino de Dios. Y también nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Las Escrituras nos habla con claridad, nos pide que observemos a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también nos pide y nos exige que tenemos que nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Acaso son dos cosas distintas? De ninguna manera. Jesús es el actor principal y eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de comprender, que sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no existe el evangelio del agua y del espíritu, porque ese es el verdadero evangelio, el cual te enseña a nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios. Y no existe otro evangelio. Por mucho que se parezca, no lo hay. Jesús nos exige y nos enseña a nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios. Y también nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que a través de Él, de Jesús, podemos llegar al Padre. Tenemos que observar a Jesús, sus obras, su sacrificio. Tenemos que conocerle a Él. Tenemos que saber dónde Jesús tomó nuestros pecados y cuántos pecados tomó. Tenemos que saber dónde Jesús dio la paga por nuestros pecados. Porque ahí fue donde tomó nuestro lugar y pagó nuestra condenación, nuestro juicio. Y debemos de creer con todo nuestro corazón que Jesús se levantó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, abogando por todos aquellos que le creen. ¿Tú eres un creyente? ¿O eres de aquellos cristianos que no leen la Biblia,
y que adulan a aquellos que están en eminencia en el lugar donde tú te congregas, y a pesar que jamás te han enseñado cómo recibir remisión de pecados, o nunca te han dicho cómo nacer de agua y de espíritu. Porque si no te han enseñado esas enseñanzas es porque ni él mismo las conoce. Y si él no las conoce, ¿cómo a ti te enseñará a ser un verdadero siervo de Dios? ¿O acaso una persona que tiene pecado en su corazón puede ser un hijo de Dios o un siervo de Dios? De ninguna manera, ¿cierto? Un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios. En él mora el Espíritu Santo porque en él no hay pecado. Y él te puede enseñar a nacer de agua y espíritu. Y él te va a hacer entrar en el reino de Dios por la fe en Jesucristo. Porque es lo que dice la Escritura. Y no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y no os maravilléis de las cosas que te dije. Como dice el versículo 7, porque es necesario nacer de nuevo. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros y te haga conciencia de tu vida de fe. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y misericordia, implorando que usted bendiga a aquellas personas que están oyendo esta predicación y a aquellos que van a oír. Guíanos en todo lo que nosotros hagamos y derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Líbranos de todo mal, de toda traición, engaño y maldad. Y seas tú glorificándote en medio de nosotros. Proteja nuestros bienes materiales como así también espirituales. Y ayúdanos a seguir avanzando. Y abra las puertas del cielo. Y derrame bendición en cada uno de sus hijos. Bendiga a tu pueblo. Levántale los brazos. Prospéralos en su caminar. Y llénalos de tu presencia cada día. Renueva sus fuerzas para que sigan predicando el Evangelio de verdad. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amigos y hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.